Llevo hace unos días una discusión con alguien en mi en mi en los comentarios, perdón, aquí en los propios comentarios aquí del canal, alguien que no, pues es que la mujer no tiene derecho a abortar, y yo le pregunto ¿por qué? Porque está matando a una persona. A ver, ¿qué es una persona? El momento de la concepción, una célula no es una persona. Miren, las personas son seres que tienen otras características aparte de una dotación genética propia, porque como todos sabemos, una tercera parte de las concepciones no llegan a término, es decir, el producto se aborta espontáneamente, la gran mayoría de las veces sin que ni siquiera la mujer se dé cuenta. Si les preocupara tanto la vida, pues entonces estarían preocupadísimos por ese 33% de posibles embarazos que nunca se convierten en embarazos plenos ni en partos. Pero es que eso es lo que será, que es lo que Dios quiere, supongo que es como lo ven ellos. Y explicaba yo, como he explicado en el video que hice sobre cómo combatir el aborto, que incluso la iglesia, la Biblia, tiene muy claro que un feto no es una persona. Otros lugares dicen que una persona no lo es hasta los 4 años, o 24 horas después de nacer, o 3 días antes del nacimiento. La decisión no es algo que se pueda definir con absoluta precisión. Los plazos que se utilizan actualmente se determinan fundamentalmente por la actividad neurológica y la capacidad de vivir independientemente del producto. Bien, dicho eso, hay problemas que trascienden la facilidad con la que los antiabortos manejan estas cosas, ¿no? Prohibimos el aborto. Muy bien. A raíz de que la Suprema Corte de los Estados Unidos, la actual Suprema Corte terriblemente ultraconservadora, 3 jueces nombrados por Donald Trump, abolió o revirtió la decisión Roe versus Wade, donde se establecía el derecho constitucional de la mujer al aborto y se dejaba en manos de los estados. Y bueno, pues ya sabes lo que pasa, los estados controlados por los republicanos procedieron inmediatamente a prohibir el aborto en prácticamente todas sus formas. Kate Cox es una mujer que, aparte que tiene el nombre de una directora de cine, que no es la directora de cine, aclaremos, está viviendo lo siguiente, y esto fue Enrique Rebollar en Twitter, me llamó la atención sobre este caso. Cox es una mujer de 31 años, una mujer joven en plenitud de su vida, madre de 2 hijos, una niña de 3 años y un niño que tiene 1 año. Residente en Dallas y que tenía su tercer embarazo, y ella y su marido, que al quien ustedes pueden ver aquí con ella, Justin, el marido de Kate, pues estaban muy contentos, iban a tener su tercer hijo, querían tener su tercer hijo, es una decisión pensada, no es un accidente, pero a la hora de hacer los análisis del bebé, se descubrió que el bebé tenía trisomía 18, también llamada síndrome de Edwards. Bien, es un trastorno genético que podría ocasionar un aborto espontáneo, pero en todo caso conduce a una breve, dolorosa y tremendamente defectuosa vida del menor. Es decir, el bebé nace y va a morir en breve tiempo y en una situación muy desagradable. Pero los médicos le dijeron además a esta mujer que si llevaba el embarazo a término, se estaba jugando la vida. Es decir, que podía perder la vida, sobre todo considerando que sus dos, y mira, que se tenga que discutir esto, que son cosas tan privadas, se tenga que discutir públicamente, ya molesta. Sus 2 anteriores embarazos, sus 2 anteriores partos fueron por sección cesárea. Y que si llevaba a término el embarazo que tiene actualmente, podía sufrir su fertilidad. Y ellos quieren tener un tercer hijo, pues simplemente no quieren tener un hijo que tiene una afección que lo va a matar a él y la puede matar a ella. Pero tiene la desgracia de vivir en Texas, donde el Congreso republicano del estado estableció severísimas restricciones al aborto. Ella pidió una exención, un caso especial. Oye,
el niño no va a vivir y yo igual tampoco. Como no me quiero morir, que yo creo que es un anhelo de prácticamente todos los seres humanos, denme un permiso especial para abortar. Y un juez se la dio. Se lo otorgó y ella fue, ya con el permiso del juez, iba a ir a un hospital para que se procediera al aborto, cuando la Suprema Corte, metida en el asunto, por supuesto, por los más conservadores tejanos, bloqueó el permiso judicial que había recibido esta mujer, lo bloqueó el viernes pasado. Pero dijo la Corte Suprema que no hay problema, que luego va a analizar el fondo del caso. No sé si luego, cuando esté muerta ella, o luego cuando ya no haya nada que hacer, o luego cuando haya quedado infértil y los sueños de tener 3 hijos pues se le hayan arrancado por una decisión que solo le debería pertenecer a ella. Y este es el punto. Si no tenemos claro cuando un embrión o un feto es una persona, si no tenemos claro si se debe o no permitir el aborto de las mujeres, salvo hasta cierto plazo determinado, y si no lo podemos decidir nosotros, la única persona que tiene la potestad, o que debería tener la potestad de decidir esto, es la mujer. No tú, que ni siquiera eres mujer. Es lo que siempre se ha dicho. Si nosotros los hombres nos embarazáramos, el aborto sería... Te lo ofrecerían gratis junto con un six-pack de cervezas. Si el motivo de la lucha contra el aborto es un motivo meramente machista. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Kate Fox estaba absolutamente aterrorizada, Kate Cox, perdón, y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, amenazó con perseguirla legalmente, con acusar de delitos en primer grado a cualquier médico que hiciera el procedimiento. Los senadores de Texas, uno de los cuales es Ted Cruz, uno de los seres humanos más despreciables que pululan por el mundo, por lo menos de la gente conocida, y John Cornyn, los dos republicanos, no han querido hablar del tema porque saben que hasta las mujeres republicanas están a favor de su derecho para el aborto. La gran mayoría de las mujeres republicanas defienden el derecho al aborto. Quienes han organizado toda esta lucha contra el aborto han sido, por supuesto, hombres religiosos republicanos. Kate Cox ha ido a otro estado, nadie sabe cuál, después de lo que pasó el viernes pasado, donde todavía las mujeres tienen la libertad de someterse a un aborto si así lo desean. Pero si la Suprema Corte ultraconservadora de los Estados Unidos y el avance ultraconservador de Estados Unidos sigue, pronto no va a haber ningún lugar donde las mujeres puedan abortar. El caso de Kate Cox es un caso extremo, es un caso donde en realidad está en peligro su vida, está en peligro su fertilidad, está en peligro su familia. Oye, tienes 31 años, dejas huérfanos de 3 y de 1. Hombre, no se puede condenar a una mujer a hacer eso, pero los republicanos lo hacen sin ningún problema, ¿no? Y este caso, los casos de violación, los casos más extremos, ni siquiera esos están siendo considerados como válidos por los republicanos en Estados Unidos. Y lo malo es que lo que hace Estados Unidos lo sigue siguiendo gran parte del mundo, nos guste o no, siguen siendo el imperio, siguen llevando la batuta en música, en arte, en cine, en televisión y en política. Nuestras izquierdas, salvo las izquierdas que procedemos de una socialdemocracia europea, nacida, desarrollada y elaborada en Europa, pero hoy nuestras izquierdas están bebiendo de la academia estadounidense y de lo que están haciendo los científicos sociales en los Estados Unidos, y lo que opinan son filósofos que se hacen pasar por científicos porque les mola, Judith Butler, ¿no? Y entonces ellos escriben cosas y emocionan a la academia estadounidense y luego emocionan a la izquierda española y francesa y alemana, que retoman lo que dicen aquellos como si fueran dogmas.
Es muy alarmante. Entonces, el peligro aquí es evidentemente que esta lucha contra el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo, que es fundamentalmente de lo que se trata, se traslade al resto del mundo si no se para lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Así que hasta allí llegamos con esto y bueno, pues, la mejor de las suertes para Kate y Justin Cox, por supuesto.